Ya, chiquillas y chiquillos, bienvenidos a un video para la clase de matemática. En este primer video vamos a estar hablando de las variables aleatorias, que es un concepto que ya hemos trabajado el año anterior, pero aquí ya lo vamos a empezar a ver con mayor detención, así que para ello necesitamos definir previamente algunos conceptos. El primero, experimento aleatorio, que se abrevia con una E mayúscula, que es un experimento del cual no se puede predecir con certeza su resultado. Creo que es bastante sencilla y clara la definición. Ya vamos a dar unos ejemplos. Y a partir de él nace el espacio muestral, que se abrevia con una letra griega, omega, que es el conjunto formado por todos los posibles resultados que nazcan del experimento aleatorio. Así que ejemplos de experimentos aleatorios. Tenemos los clásicos, el lanzamiento de las dos monedas, o escoger un estudiante al azar de su curso, también es aleatorio, o la extracción de una carta de una baraja de naipe inglés, o también el clásico de lanzar un dado de 6 caras. Son aleatorios, repito, porque a priori, si tú lo realizas, no puedes saber a priori el resultado que vas a obtener, por eso es experimento aleatorio. Y de cada uno de ellos nace su propio espacio muestral, que son los posibles resultados. Así que este también recontra que te he utilizado el espacio muestral de lanzar dos monedas, que puede ser que salga cara a cara, cara a sello, así, etcétera, etcétera. Todas las posibles, los posibles resultados tienen que ir acá. El espacio muestral de escoger un estudiante de su curso, bueno, puede que me salga el Bruno, el Nico, la Rebeca, o qué sé yo, el Felipe, aquí ordenados por lista por si acaso, si no aparece. En la extracción de una carta, bueno, puede que me salga el as de corazón, el as de pica, el as de diamante o el de trébol, o el 2 de corazón y así, etcétera, etcétera, hasta la Kaiser de trébol. Entonces, aquí yo opté por nombrarlos de esta forma. Tú a lo mejor puedes haber anotado as y dibujar el corazón, esas cosas a gusto de uno nomás, del que haga el problema. Y el experimento, el espacio muestral de lanzar 6 dados, bueno, es que me salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Así que recalcar aquí algunas cosas de los posibles resultados. Uno decide cómo abrevia estas cosas. A lo mejor aquí tú puedes haber preferido escribir cara a cara, cara a sello. Yo prefería abreviarlos con una mayúscula, creo que ahí sí queda claro. O acá el tema de los nombres también. Debía poner los nombres para que quede claro. O como yo les dije acá, ustedes pudieron haber dibujado el trébol, el diamante, qué sé yo. Y aquí ya estaba más limitado a poner números. Entonces aparecen distintos tipos de variables. Hay variables que se llaman cualitativas y otras cuantitativas. Y creo que está clara la diferencia. Las cuantitativas son números. Este tipo de acá son variables cuantitativas. Las cualitativas expresan una característica o son palabras, como todas estas de acá. ¿Qué es lo que hace las variables aleatorias? Unifica este tipo de variables, me permite manipularlas por medio de números, a todas ellas. Para no haber confusión, a todas ellas vamos a utilizarlas como números. Ese es el fin de una variable aleatoria. Vamos con ello ahora con más detención. Y previo tendríamos que además tener claro la idea de función, porque la variable aleatoria es una función, así que rápidamente vamos con esta, quizás la idea más útil para modelar el mundo real, porque aparecen casi todos los fenómenos físicos. Ya aparece que una variable depende de otra variable. Eso es el concepto que está detrás de función. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad. Aquí puede estar en un gráfico, no sé, una persona de 5 años mide 4 pies de altura, de 10 años mide aproximadamente 5 pies de altura. Entonces, por ejemplo, aquí la estatura de la persona va a depender de la edad que tenga ella. Ahí hay una dependencia entre variables. O la temperatura en determinada fecha, ya que aquí en este gráfico me lo muestra en grados Fahrenheit. Y la temperatura va a ir cambiando, depende de quién, depende del día entonces. Entonces aquí también hay una dependencia. Los grados dependen del día en el cual se registren. Todo eso está detrás del concepto de función, así que formalmente una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A de partida, le asigna exactamente un elemento de un conjunto B de llegada, le llamamos, ¿ya? A X y aquí f de X. Y también lo podríamos ver como una maquinita. Esta es la función a la cual yo le ingreso valores y pasa por esta maquinita, los transforma y me devuelve otro valor. Ya, por ejemplo, aquí ingresamos el valor 5 a los 5 años, pasa por la maquinita y me devuelve 4 pies de altura, por ejemplo. O en matemáticas estamos comúnmente acostumbrados a utilizar este tipo de valores, de funciones.
con ecuaciones. Por ejemplo, la función raíz cuadrada, que sería como una maquinita que me dice si tú ingresas un número, lo que le hace, le extrae raíz de ese número. Por ejemplo, si le ingresamos el valor 4, pasa por la maquinita, le extrae raíz, ¿y qué valor sale? Sale 2, ¿cierto? O si le ingreso el valor 5, pasa por la maquinita y le extrae raíz. Y si lo calculamos, ese me da infinitos decimales, pero yo lo puedo abreviar como 2,23 nomás, para el tema del ejemplo. O si le ingreso el valor 9, le saca raíz, pasa por la maquinita y sale el valor 3. Así va quedando más clara la idea de esto. ¿Qué pasa si le ingreso el valor menos 16? Pasa por la maquinita, hacemos raíz de menos 16 y aparece aquí un error matemático. Entonces, tampoco podemos llegar y a estas maquinitas ingresarles cualquier valor. Ya a veces hay restricciones de valores, que en este caso no podemos sacar raíces de números negativos, así que tengo que tener cuidado con los valores que ingreso. A eso se le llama el dominio. Ya son los valores x que yo ingreso a la función, y los valores que la función me devuelve son los que componen el recorrido. Así que en este caso, por ejemplo, el dominio de la función del ejemplo tienen que ser números positivos, por eso, desde 0 hacia el infinito, hacia adelante. A la raíz yo le puedo ingresar solo valores positivos. Y bueno, y una vez que le ingresamos valores positivos, la raíz solo me devuelve valores positivos también. Así que en ese caso el recorrido es desde el 0 hacia adelante, los positivos. Y otra forma de ver las funciones a través de diagramas, que yo puedo resumir la información que estaba especificando acá. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando yo ingresé el valor 4, la función me devolvió el 2. Cuando ingresé el 5, me devolvió 2,23 y así. Cuando ingresé 9, me devolvió 3. Es otra forma de notación de función que vamos a estar utilizando para las variables aleatorias. Ya, ahora vamos con ello. Entonces, una variable aleatoria, abreviado BA, va a ser una función que ahora ya no le vamos a llamar f, sino que le vamos a llamar x. ¿Y qué es lo que hace? Relaciona cada elemento del espacio muestral con un número real. Es decir, que esta función pesca los elementos del espacio muestral y le asigna un número a cada uno de ellos. Entonces veamos a través de un ejemplo. El experimento aleatorio de elegir un número al azar entre el 1 al 9, ya incluyéndolos a ellos dos. Entonces el espacio muestral está claro cuál sería de estos, serían los números del 1 al 9. Y lo que tiene que hacer ahora la función, para el caso de estudios estadísticos, tiene que ser una condición que me permita a mí asignarle números a estas cosas. Ya no es como una fórmula, como por ejemplo la raíz de x, ya no es una fórmula, sino que ahora tiene que ser una condición en palabras. En este caso vamos a escoger la condición para esta función que sea número de letras de cada número. Entonces, por ejemplo, el 1 tiene 3 letras, el 2 tiene 3 letras, el 3 tiene 4 letras, y así yo las podría contar. Así que resumimos eso en un diagrama sagital. Entonces, en el dominio, recuerda, esto es una función, en el dominio van los valores que yo ingresé, que tienen que ser siempre los del espacio muestral, van a estar en el dominio de la variable aleatoria. Y acá en el recorrido van a ir los valores que yo tenga que asignar según esta característica. Entonces están los valores de la variable del espacio muestral, yo le aplico la función y estos son los valores que me devuelve, ¿sí? El 1 tiene 3 letras, el 2 tiene 3 letras, 3 tiene 4 letras, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en lenguaje de función, el dominio de x, ya recuerde, ya no le llamamos f, sino que le llamamos x, el dominio de x, bueno, todos los elementos del espacio muestral. Mientras que el recorrido son los valores que me devolvió la función una vez que yo apliqué esta función. 3, 4, 5 y 6. Y aquí yo podría hacerle preguntas más allá, por ejemplo, así cuando me preguntan cuánto es f de, no sé, f de 2, f de 3, yo tengo que calcular esas cosas. Bueno, aquí también se puede, ya que esto es una función. ¿Cuánto es x de 3? X de 3 es 4. ¿A qué valor fue a parar el 3? A 4. O x de 7, bueno, x de 7 es 5. Y yo podría ir jugando con todos estos numeritos. Así que eso es lo que hace la variable aleatoria, una característica que me permite asignarle números a los elementos del espacio muestral. Vamos con un último ejemplo para categorizar las variables aleatorias. Ya hay dos categorías de variables aleatorias. Entonces vamos a considerar el experimento de seleccionar una persona al azar.
y vamos a definir dos variables aleatorias. Una que va a ser el número de hermanos de esta persona que escojamos y el otro el peso de la persona que escojamos. Entonces rápidamente, bueno, aquí podría yo poner primera persona escogida, segunda persona, tercera persona, etcétera. Lo voy a dejar así rápidamente porque no quiero entrar en detalles. Y a lo mejor puede que esta persona tenga 0 hermanos, la segunda persona puede que tenga 4 hermanos y así, etcétera, etcétera. Yo podría jugar con esos resultados. O si no, si yo quisiera estudiar el peso de la persona, no sé, la primera persona puede que pese 70 kilos, la segunda persona puede que pese 60,1 y empieza a aparecer otro tipo de números, ya, según la variable aleatoria. ¿Qué diferencias tienen estos números? Y también creo que está bastante claro, ¿sí? Estos de acá son números enteros. Aquí también incluso pueden aparecer números negativos, así que por eso lo generalizamos y decimos que aquí aparecen números enteros. Y hay otra categoría de variables aleatorias donde aparecen números reales, por general decimales, para que se queden con esa idea. Puede que aparezcan fracciones, ¿ya? Pero por lo general son decimales. Dos categorías de números para distintos tipos de variables. A las primeras le llamamos variables aleatorias y le ponemos un apellido nuevo ahora, discretas, que pueden ser, por ejemplo, la cantidad de sellos al lanzar dos monedas. Puede que me salgan 0 sellos, puede que me salga un sello o 2 sellos. Números enteros, 0, 1, 2. O el número de goles marcados en un partido también, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, etcétera. Números enteros. Y el otro tipo de variable es variables aleatorias, continuas, que en realidad es estas, que me salgan números decimales. Por ejemplo, el tiempo que demora un partido de tenis puede que se demore 30 minutos con 20 segundos, 30, no sé, o hora y media, qué sé yo, cosas por el estilo. O la cantidad de lluvia caída en una ciudad durante un año, también pueden ser milímetros, que pueden ser números decimales. Así que también creo que está bastante clara la diferencia. Lo que vamos a hacer en estas clases va a ser estudiar este tipo de variables aleatorias por separado. Primero vamos a estar estudiando las discretas y en las clases siguientes vamos a entrar a estudiar estas que son un poquito más complicadas, las continuas. Así que en resumen, una variable aleatoria es una función que a cada posible resultado de un experimento, o sea, a los elementos del espacio muestral, le asigna un número real. Y por lo general las vamos a, en vez de llamarlas como f de función, las vamos a llamar x, y, z en mayúsculas. Y la ventaja del concepto de variable aleatoria es que nos permite centrar la atención en alguna característica común que tengan los elementos del espacio muestral y que pueden ser de nuestro interés estudiar, ya, más que los mismos resultados del experimento aleatorio. Eso, chiquillas y chiquillos, dejo un foro abierto por si tienen consultas de estos y dejamos planteadas las actividades de la clase a partir de este video. Nos estamos comunicando por el foro. Adiós.